¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Perspectivas. Enrique, hoy estrenando foro. Estrenón. Ya estrenamos en Perspectivas. Bueno, ya en los noticieros habían visto esta nueva imagen que tiene el canal 44 y muchos temas para platicar esta noche, Belén. Sí. Empezando por uno del día. Hoy el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en conjunto con Enrique Peña Nieto, presentaron el famoso nuevo modelo educativo. Un modelo, por cierto, que estaba anunciado desde junio del año pasado, que se fue postergando por estas pugnas políticas, particularmente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue presentado hoy con bombo y platillo. Y bueno, yo creo que va a merecer mucho análisis, claro, mucha profundidad. Es un documento que si usted tiene posibilidad de revisar, tiene un poquito más de 100 cuartillas, pero que prioriza algunos elementos que igual valdría la pena mencionarlos, Belén. Primero, colocar a la escuela en el centro del proceso educativo. Básicamente a través de dos elementos. Uno, darle mayor autonomía para definir algunos planes de estudio internos. Sí. Y segundo, fortalecer como esta gestión tripartita que sucede en las escuelas entre los directores, los padres de familia y también las distintas instancias burocráticas, ¿no?, relacionadas con el tema. Otro elemento fundamental de lo que se anunció es una reforma a los planes de estudio para pasar de un modelo, sobre todo vinculado a la memorización, o lo que conocemos en buen castellano, el macheteo, y pasar supuestamente a un modelo más racional, más de características analíticas y muchos temas relacionados con eso. Y otro de los elementos, otro de los cimientos que se presentó hoy, Belén, es el asunto de fortalecer la equidad, sobre todo en términos territoriales, y fortalecer la inclusión. Eso es como la columna vertebral. Y si quieres, ahorita le entramos también a los puntos negativos que yo creo que no tienen este anuncio. Claro, bueno, ya lo mencionabas, Enrique, estos cambios en la currícula que se busca precisamente que los niños egresados tengan una progresión en lo aprendido y que efectivamente, digamos, se enfoquen más al razonamiento, más allá del macheteo, como bien lo mencionabas, y adaptar los contenidos educativos, sobre todo hacer el currículo nacional, hacer obligatorio y representar el 80% de las asignaturas y del tiempo, y el 20% será definido por cada región, como ya también lo mencionabas, ¿no? Entonces queda muy claro que hay un 80% que sí será, digamos, lo que aprenderán los niños en todo el país, será lo mismo, y el 20% dependerá de las regiones, lo cual me parece interesante. Veremos si funciona porque, Enrique, lo que ya mencionabas, algunos de los puntos negativos, ¿no? Venimos de una reforma educativa fallida para algunos y a final de cuentas me parece que si no hemos resuelto todavía el tema de los profesores, el tema de la situación laboral incluso de los profesores, pues no sabemos si efectivamente están los cimientos puestos para arrancar este nuevo modelo. Sí, a ver, yo creo que en el documento de poco más de 100 cuartillas del nuevo modelo educativo tiene una debilidad, creo que endémica, que es no se saben muchos detalles. A pesar de que es un documento largo, que uno pensaría que pues, te baja hasta las letras pequeñas, en realidad no. En realidad el texto me parece que es de buenas intenciones, son compromisos demasiado generales, que en realidad no sabes cómo operará eso en la práctica. Es decir, esta idea de que los planteles educativos tienen autonomía para definir algunos de sus contenidos. No sabemos exactamente en qué materias, por qué, cuándo. Supongo que en matemáticas y eso no. Más bien en actividad física, culturales. Entonces, bueno, no está demasiado claro. Segundo, Belén, pues el gran problema de esta administración, la piedra en el zapato, que es que ellos piensan que pactar con un partido político o pactar con el CENTE, perdón, en este caso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eso significa consenso, y no es cierto. Claro. Sabemos que un consenso real sería involucrar a los especialistas en la educación, a los profesores, a alumnos, a padres de familia, y en realidad lo que vimos en la presentación es un consenso de muy poquitas piezas del sistema educativo. ¿Qué nos puede llevar esto que en 2018 quien llega diga, pues esto no me sirve? Claro. ¿Por qué? Porque no consensuaron nunca conmigo o porque no estamos de acuerdo con ese tipo de modelo educativo. No puede haber una reforma educativa que transforme realmente un nuevo modelo educativo si no hay un consenso amplio en nuestra sociedad, y creo que este modelo no fue discutido socialmente como para ahorita decir, oye, lo defendemos por esto, esto y esto, ¿no? Me parece que no hay un consenso. Otro elemento muy preocupante, creo, de lo que se coloca sobre la mesa es que el presidente habló y dice, el gran objetivo de este modelo educativo es combatir la desigualdad. Te metes al texto y no tenemos nada claro en materia de combatir la desigualdad, es decir, no sabremos cómo
Si bien, por ejemplo, en Jalisco tenemos atraso educativo, pues claramente no es el mismo atraso educativo que hay en Chiapas, por ejemplo, que hay en Guerrero. No sabemos cómo se van a hacer más simétricos los estados. No se habla prácticamente nada de infraestructura, cuando sabemos que uno de los graves problemas de este país es la infraestructura educativa. Me parece que es un modelo educativo pactado entre Aurelio Nuño, el presidente, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que sabemos que es un sindicato oficialista, que con todos los gobiernos va. Fue con Calderón, perdón, si recuerdas, en aquella alianza por la calidad educativa en 2007. Entonces, me parece que es un modelo de unos poquitos que en realidad no tiene un consenso social amplio. Sí, porque habrá que ver qué dicen los profesores, porque también uno de los puntos centrales de este modelo que se presentó hoy es la formación y el desarrollo de los docentes. Van a ser permanentemente evaluados. Eso ya venía en la reforma educativa, eso nada más se incluye en esto. El tema es que los profesores lo han considerado como una imposición, pero no hay, digamos, toda una estructura que realmente los ayude a ellos a estarse actualizando, a estarse profesionalizando, y entonces sí exiges por un lado el estar evaluando y el que te den resultados, pero por otro lado no se han dado todas estas herramientas ni todo este acompañamiento para que los profesores realmente pues tengan los estándares de calidad que hoy por hoy demandan tanto la reforma educativa como este nuevo modelo, ¿no? Y se habla mucho incluso en el texto del mérito, sin embargo se nos ha vendido mucho la idea de la coordinadora como el gran problema educativo de este país, cuando sabemos, Belén, que buena parte de los atrasos también tiene que ver con negociaciones directas que hace el sindicato actual. Es decir, el sindicato que estaba hoy firmando este acuerdo, este modelo educativo, también se reparte secretarías educativas, llega a acuerdos que son totalmente inconfesables en términos educativos. A lo que me refiero es que cuando tú apuestas por un modelo educativo, tienes que tener realmente un acuerdo de futuro, de 20, 25 años. Claro. Incluso hoy decía Aurelio Nuño, este modelo va a empezar a dar resultados en 10 años. Así es. Pues no sé, igual en 2018 ya no existe este modelo educativo, porque el PRI pierde la presidencia, llega otro y dice, esto no me sirve. Claro. ¿Por qué? Porque las reformas educativas siempre tienen que ser de consenso. Yo creo que fue un error presentar un modelo de estas características sin tener a todas las piezas del sistema educativo y a todas las piezas del sistema político adentro. Y además en un tema tan delicado, Enrique, y tan lastimado, ¿no? Lo decíamos ya al principio, venimos de un proceso realmente muy desgastante que ha involucrado al profesorado mexicano, a los padres de familia que también se han visto como muy desconcertados en medio de todos estos anuncios. No me refiero a este, sino el proceso de la reforma educativa. Y la verdad es que, insisto, mientras no se resuelva el paso número 1, me parece que lanzar un proyecto de este tipo difícilmente puede funcionar. Sí, ¿no? Y bueno, fue un poquito respuesta a la crítica que hubo de que no era una reforma educativa la primera, la que pasó en el seno del Pacto por México, sino que era más bien una reforma a las condiciones laborales del magisterio, ¿no? Claro. Así se interpretó y por lo tanto uno de los compromisos dentro de la negociación que tomó Aurelio Nuño era precisamente impulsar un modelo educativo, pero un modelo educativo que claramente es unilateral y que va, digamos, a apostar por un modelo determinado, pero que no cuenta con el aval. Yo leía en varios portales hoy en la tarde algunos comentarios, opiniones de especialistas, y queda claro que hay muchos asegúnes, muchos asteriscos, por lo tanto, no le espero, no creo que tendrá buena vida este modelo educativo. Los cómo, ¿no? Que se aplica, por cierto, hasta 2018. Sí, entrará en vigor en 2018, además de manera paulatina. El curso escolar 2018-2019. Así es, y será de manera paulatina, ¿no? Según ha aclarado entonces, también en una de esas no entra en vigor. En una de esas no entra en vigor, y lo decíamos ya. ¿Qué pasa si gana Andrés Manuel en 2018? Sí, seguramente tendrá. O tal vez si gana Margarita, tal vez dirá, no me gusta. Claro. Porque ni siquiera el PAN estaba subido hoy. Claro, no, la verdad es que al final de cuentas sí es importantísimo el consenso, y más allá del consenso pues seguimos viendo esta factura pendiente de parte de las autoridades de realmente entrarle a fondo, de realmente acercarse a los verdaderos profesores, que son los que realmente te pueden decir cuáles son las condiciones. Suena muy bonito, la verdad es que todos estos son 5 o 6 puntos básicos fundamentales. Pero también la reforma educativa sonaba muy bonito. Claro. Y después se fue. Es que a la hora de implementarlo es donde estamos totalmente alejados de la realidad. Dice, por ejemplo, en el tema de inclusión y de inclusión y de que todos los niños en México tengan la oportunidad de asistir a los planteles educativos. Bueno, ¿cómo lo haces cuando en algunas regiones no tenemos las condiciones para que realmente todos los niños asistan a clases? Y hay 10% de escuelas que no tienen ni sillas para los estudiantes, 20% que no tienen agua potable, 14% que no tienen pizarrón. O sea, como tú dices, el paso Z y decir, oye, ya les vamos a enseñar inglés, o pensamos que tenemos las instalaciones de Finlandia, pues no. Primero hay que empezar con infraestructura, apostar por los estados con mayor rezago educativo, es decir, premiar a los buenos profesores, capacitar.
Esto parece un modelo educativo que en unas partes parece demasiado de avanzada para las condiciones actuales, ¿no? Que tenemos dentro del sistema educativo. Antes de irnos, que nos quedan 2 o 3 minutos, antes de irnos al corte, por supuesto, Belén, el asunto del magistrado Alberto Barba, del TAE. Hay que recordar que la semana pasada se aprobó en el Congreso del Estado iniciar pues, el llamado juicio de procedencia contra Alberto Barba, que es prácticamente retirar del fuero. Se ha politizado mucho el tema. Hubo desde el inicio del juicio de procedencia, donde estuvieron el secretario general de gobierno, estuvo el fiscal, y también, si recuerdas, en su momento Pablo Lemus inició un procedimiento también, inició una petición, una denuncia también a través de la Fiscalía General del Estado. Y yo lo que me pregunto muchas veces, Belén, en este tema es cuándo le vamos a entrar en serio a los asuntos. Porque me parece que es muy mediático, es muy seductor vender cabezas de magistrados, vender cabezas de presidentes del Supremo Tribunal en los medios de comunicación y no tener nunca la voluntad para entrar a fondo a solucionar los graves problemas institucionales que tienen estos entes. Si el señor Alberto Barba, si el magistrado es culpable, eso lo determinarán los juzgados, lo determinará un juez, pero sí creo que sabemos muy poco de la trama interna que hay en el TAE. Sabemos muy poco de cómo se articulan los intereses entre ayuntamientos, entre tribunales, en este caso el TAE, entre políticos. Sabemos muy poco. Y muchas veces nos vamos con la inmediatez de la cabeza que cae y se nos olvida que detrás de eso tendría que haber una serie de reformas profundas para cambiar la dinámica de estos espacios. El Poder Judicial nos dijeron, bueno, el día que Luis Carlos Vega Pámanes dé un paso al costado, en ese momento el Poder Judicial estará prácticamente resuelto. Meses después, estamos ahorita con un nuevo presidente, con Ricardo Zúñiga. El Poder Judicial tiene los mismos vicios y los mismos problemas que tenía con Luis Carlos Vega Pámanes. Ojalá en el caso del TAE, el primer paso sí sea que los magistrados corruptos, si se les comprueba que han estado en actos de corrupción, que paguen, que enfrenten, no solo Alberto Barba, también Armando García, hasta quien deba de enfrentar. Pero segundo paso, que se cambie la forma de operar del TAE, porque este tribunal está hecho para corromperse. Aunque pongas a un santo, es imposible por la forma en que se articulan los intereses entre ayuntamientos, políticos y magistrados. Es muy complicado no caer en algunos casos de corrupción. Por lo tanto, que no sea otro evento de, yo le he dicho, la simulocracia. Claro. Que simulamos que todo cambia, que todo está, y después nos damos cuenta que nada cambió. Claro. Solamente le cortaron la cabeza a uno, pero el esquema de corrupción, la trama de corrupción sigue estando presente, ¿no? Totalmente. Por lo pronto, el magistrado Alberto Barba ha dicho que va a comparecer ante los diputados locales una vez que se ha notificado sobre esta demanda de juicio político. Ya fue notificado. Que justo es lo que te iba a comentar. Estaba programado que fuera notificado hoy y Hay que decir que no fue a trabajar, Belén no fue a trabajar y por lo tanto le notificaron en un domicilio alternativo porque decía que estaba incapacitado y no fue a trabajar el magistrado Barba. Así es, pero bueno, ahí está su respuesta. Comparecerá ante los legisladores. Enrique, vámonos a nuestra por cierto, lo más seguro es que sea inhabilitado. El debate es cuántos años. O sea, ya prácticamente está decidido en la Junta de Coordinación Política que sea entre 5 y 10 años la inhabilitación a ocupar cualquier cargo público. Lo más difícil va a ser probarle lo penal. Y veremos cómo se defiende también, ¿no? Pues en el Congreso, pero cuando está tomada la decisión, pues aunque te defiendas, acuérdate lo que pasó en su momento con el Isayón, pues, claro. Aunque se defienda. Pero sí es muy importante bajarle un poquito las expectativas porque en lo penal va a ser muy difícil tipificarle en sus sentencias dolo. Es decir, que las decisiones que tomó, las sentencias que lo hizo con dolo, sabiendo que iba a afectar intereses de terceros. Pues vamos a ver qué sucede con este caso. Por supuesto, le daremos seguimiento. Mientras tanto, vamos a la pausa y regresamos con otro tema polémico, la elección del próximo presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Representantes del organismo de sociedad civil pondrán atención en el proceso de las próximas elecciones para elegir al nuevo representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de que no existan las mismas irregularidades que se encontraron en la actual administración. Enrique González Araiza, coordinador del área jurídica de FM4 Paso Libre, mencionó que exigen a los 39 diputados que representan los intereses de todas y todos que exista un voto razonado respecto a ese perfil que se exige
mensaje. Además, Alejandra Cartagena, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, calificó a la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco como agencia de colocaciones, que ha dado cabida a emplear a personas con base en cuotas partidistas y que se desconoce el destino de los 141 millones de pesos de su presupuesto anual. ¿Será que en las votaciones a la presidencia de los Derechos Humanos Jalisco haya un trasfondo político? Hoy platicamos sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, un, pues digamos, organismo público descentralizado, autónomo, constitucionalmente autónomo, Belén, que hemos visto cómo ha perdido o se ha extraviado. En el camino, hace no mucho, estuvo aquí con nosotros Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, hablando de distintos temas. Y yo creo, Belén, que estos organismos necesitan el respaldo de la ciudadanía. Sus dientes están no tanto en sus atribuciones legales, sino en el hecho de que la ciudadanía los respalde, los vea como organismos creíbles, y creo que la comisión lo ha perdido con el tiempo. Estos organismos, hay que decirlo, Enrique, nacieron precisamente con ese espíritu, ¿no? De realmente tener este respaldo ciudadano, pero además que quienes estuvieran al frente de estos organismos fueran ciudadanos, que representaran a los ciudadanos sin que no se convirtiera en un asunto político, ¿no? Y saludamos a Alberto López, él es miembro de la plataforma Tómala. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Alberto, buenas noches. Oye, tuvieron una conferencia de prensa, hicieron un posicionamiento hace algunos días. ¿Por qué no nos platicas por dónde fue el posicionamiento y empezamos a polemizar? Claro que sí. El pasado 6 de marzo, hace una semana exactamente, publicamos una carta. Somos hasta ahora 19 organizaciones y aproximadamente 120 ciudadanos independientes, entre activistas, académicos, artistas, investigadores, en donde estamos presentando una serie de exigencias buscando que la elección para nuevo presidente o nueva presidenta sea lo más transparente y lo más apegado a la ley. Estas exigencias están basadas en un análisis histórico que hicimos de las dos últimas elecciones para presidente de la comisión, de la del 2007 y la del 2012. Que ganó el mismo. Donde fue electo y después reelecto el actual presidente. Y en esas elecciones vimos una serie de errores, de violaciones a la ley. Y bueno, nuestras exigencias están relacionadas con esas irregularidades, ¿no? ¿Qué fue lo que se encontraron en estos procesos? ¿A qué te refieres con errores y violaciones a la ley? Bueno, de entrada, una de las exigencias es que haya una convocatoria que sea publicada oportunamente y que esa convocatoria tenga plazos fijos y fechas fijas. Y que además esa convocatoria sea publicada en los 125 municipios del estado de Jalisco. En el pasado lo que hemos visto es que esas convocatorias no han existido o se han hecho con muy poco tiempo de anticipación antes del día de la elección y solamente se han publicado en la zona metropolitana de Guadalajara. Con eso eliminas automáticamente a muchísimos candidatos muy valiosos que pueden ser un buen presidente o una buena presidenta. Y bueno, hablando de los tiempos de la convocatoria, por ejemplo, en el 2012, la elección debe haber sido en agosto, pero la adelantaron a enero, con el pretexto de que había elecciones federales ese año. Entonces, las elecciones federales fueron en julio. Quedaba muy poco tiempo de julio a agosto para hacer todo un proceso de elección de un nuevo presidente. Entonces adelantaron, y obviamente favorecieron la reelección del actual presidente y pues obviamente perjudicaron mucho a los candidatos que se estaban preparando para presentar su candidatura en agosto. Bueno, no sé, ¿algún otro elemento más de fondo que hayan encontrado irregularidades, aparte del asunto de los tiempos? Sí, en la ley está, en la Constitución Estatal de Jalisco, en la Constitución mexicana y en la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dice que la Comisión de Derechos del Congreso del Estado, que ellos son los que están obligados a elegir al presidente de la Comisión Estatal, tienen que celebrar una consulta pública para llegarse de candidatos ciudadanos, ¿no? En la ley está escrito claramente. ¿Tiene que ser una consulta pública? Tienen que ser ciudadanos. Se la han saltado, pero olímpicamente. No tenemos nosotros registros de que estas consultas hayan existido. Si existieron, pues nadie se enteró más que ellos. Y bueno, entonces están violando claramente la ley, ¿no? Lo que han hecho pues, es elegir a su candidato pues, de dedazo. No hay una democratización, no hay una búsqueda dentro de los ciudadanos para buscar un buen candidato. Ahora, Alberto, el proceso es
La comisión tendría que redactar una convocatoria apegada a la ley y, bueno, como tú dices, con este tema de los tiempos necesarios en los 125 municipios. De ahí la comisión, entonces tendría que ser las consultas públicas posteriores a la convocatoria. Exactamente. No sé, también incluye, como en el caso de magistrados o como en el caso de otros puestos, exámenes de oposición y todo eso, ¿o no? Hasta ahora no ha existido eso. Lo que ha existido, es decir, la metodología que han seguido los diputados es una metodología que nosotros desconocemos. Lo que ha habido hasta ahora es una solicitud de cartas de recomendación, ¿no? En vez de pedir, por ejemplo, un examen de conocimientos o una experiencia probada en la defensa de los derechos humanos, lo que ha habido hasta ahora es que el candidato que presenta más cartas de recomendación es el que se queda con el puesto. Obviamente nosotros estamos exigiendo una metodología mucho más estricta, que haya un examen de conocimientos, que haya una comparecencia pública en la que los candidatos defiendan su proyecto, porque bueno, tienen que explicar varias cosas. Tienen que de entrada explicar qué van a hacer con un presupuesto anual de 141,700,000 pesos. Que eso hace a la comisión. Eso sí ha sido muy bueno, Felipe, ¿eh? Engordar la nómina. Pues ese dinero hace a la Comisión Estatal de Jalisco una de las más caras en todo el país. Y paradójicamente, pues es una de las más ineficientes. Digamos que estarían proponiendo ustedes algunos ajustes al modelo o al proceso actual de elección, porque entiendo que hay algunos aspectos positivos, sin embargo, en la realidad no se han llevado a cabo. Y además están proponiendo ustedes estos exámenes que entiendo no están actualmente en la ley. No está en la ley. Bueno, de entrada nosotros queremos que la elección se apegue a lo que está en la ley. Ya con eso es, digamos, un gran paso. Lo segundo es exigir que haya un perfil muy claro y obviamente un proceso de elección que sea también muy exigente, que no llegue una persona como el actual presidente que llegó hace 10 años con muy poca experiencia en comparación con otros candidatos que estaban mucho mejor preparados, que estaban mucho mejor vistos entre las organizaciones ciudadanas de defensa de derechos humanos. El actual presidente no tiene ese respaldo, por ejemplo. No tiene respaldo de las organizaciones que se dedican a buscar a los desaparecidos y a las desaparecidas. No tiene el respaldo de las organizaciones que se dedican a defender los derechos humanos de las mujeres ni de los indígenas. Entonces, yo creo que, nosotros consideramos que eso es una parte súper importante. Tiene que tener el respaldo de la ciudadanía. Obviamente también tiene que tener ciertos valores ciudadanos, quiero decir, ciertos valores humanos. ¿No? Claro. Humanos, para entender la complejidad a la que se enfrentan las víctimas de violación de derechos humanos. Y en México ese es un gran vacío dentro de los defensores de derechos humanos. Somos uno de los países donde más violaciones de derechos humanos hay. En Jalisco somos del segundo o tercero en ciertos indicadores. Entonces necesitamos un defensor de derechos humanos pues, con esa sensibilidad y con esa capacidad, ¿no? Con esa legitimidad para hacerlo. Fíjate que siempre los debates sobre quién ocupa o no un puesto son interminables, pero me tocó seguir de cerca el tema de la auditoría. Y creo que se hizo un trabajo correcto en el Congreso en general, en el proceso. Un proceso bien llevado que no terminó bien, porque no se eligió a un nuevo auditor. Pero ahí lo interesante es siempre el debate que existe entre qué privilegias, conocimiento o trayectoria. Muchos piensan que lo que hay que privilegiar es conocimiento, es decir, lo que diga el examen, va. Yo soy de los que creen que más bien, o lo más importante para recuperar estos organismos, es la credibilidad de la persona que llegue, más allá de si tiene todos los conocimientos, que muchas veces solo los obtienes en la práctica, ¿no? La gente de adentro. Esos son tecnicismos. Tecnicismos, ¿no? Que con un buen equipo de trabajo, con una buena estructura de trabajo, puedes de alguna forma subsanarlos. No sé cómo se le puede hacer en este proceso de la comisión para introducir más vertientes que tengan que ver con la honestidad, la trayectoria y la independencia de la persona, que es muy difícil de medir. Pero pues al final, si tú ves la trayectoria de una persona que no se ha corrompido, que siempre ha estado en la lucha de los derechos humanos, de alguna forma te puedes dar una idea de cómo sería en el cargo. Cómo se ha conducido. También hay una exigencia al respecto. Nosotros estamos exigiendo, por ejemplo, que el currículum y la información de los candidatos sea información pública durante todo el proceso de elección. Eso también tiene que ver con democratizar y transparentar lo más posible la elección. Necesitamos saber quiénes son los que están siendo candidatos y necesitamos saber quién es el próximo o la próxima presidenta.
Sí, que la ciudadanía sepa, ¿no? La trayectoria y conozca exactamente a la persona que va a tomar. ¿Han tenido alguna comunicación con ahorita se me fue el nombre de la presidenta de la comisión, sé que es del PRI, pero se me fue el nombre de la diputada. ¿Han tenido algún contacto con ella? Con ella no, directamente. Ahora, tenemos esta carta que publicamos el martes pasado, les fue entregada a los 39 diputados. Okay. O sea, ellos saben de esto. O sea, fue en físico, no. Además se las enviamos por Facebook y por Twitter. Entonces no digan que no pueden decir que no están enterados. Pueden hacer caso omiso, como seguramente van a hacer. Pero estamos esperando una respuesta. De hecho, es otra exigencia que traemos ahora. Otro de los elementos que en el caso de la auditoría fue optativo, pero creo que te puede dar una idea, es el 3 de 3. O sea, que tú no lo puedes obligar porque ni siquiera está legislado. Pero sería un recurso yo creo que sí, ¿no? O sea, tú para ganar claro. puntos con la comisión y para ganar puntos con el pleno, puedes perfectamente decir, yo entrego mi 3 de 3, lo hago transparente, con claridad y por lo Daría tanto, mucho respaldo, quien me elige, ¿no? sabe exactamente con lo que llego al cargo y cómo me voy, ¿no? Exactamente. Es parte también de las exigencias, que transparenten pues, sus recursos, sus intereses. Y lo que han hecho en el pasado, que quede muy claro, pues de nuevo, lo que han sido, lo que son y lo que pueden, pues no sé, darle a la comisión. Totalmente. Muy bien, y Alberto. y el proyecto y la comparecencia pública, perdón, Belén, es fundamental. O sea, Sí. igual los medios no nos metemos Conocerlos. demasiado. Sí, porque al final, incluso la concepción de derechos humanos que tiene cada uno de los aspirantes es interesante. Si le hubiéramos preguntado a Felipe de Jesús en su momento, oye, ¿qué concepción tienes? Pues nos hubiéramos dado cuenta que eres bien estrecha, porque lo hemos visto. Él está a favor de que a los niños los revisen antes de entrar a la escuela, que le cateen. Nunca salió a decir nada del derecho de los homosexuales a contraer matrimonio. Yo creo que está interesante. A ver, según usted, ¿hasta dónde llegan los derechos humanos? Claro. ¿Qué es y qué no es un derecho humano? Vamos a la pausa, Enrique, Vamos. regresamos con el tema. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su renovación, ahora sí, inminente, pues ya Álvarez Ibrén ya no se puede quedar por más que quiera, bueno, nunca hay que decir nunca, pero bueno, parece que no. Y para seguir abundando, incluimos una voz más, que es la de Juan Carlos Páez, académico del ITESO. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Enrique, mucho gusto, Belén. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Oye, danos una primera opinión sobre el estado actual de la comisión. Mira, por un lado, bueno, esta parte de decir las comisiones públicas no son cómodas, necesariamente tienen que ser instituciones que friccionan con la autoridad por su misma lógica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que hemos visto en el pasado pues, es que han sido, bueno, actualmente han sido cómodas más hacia la autoridad, ¿no? Ha habido una serie de conciliaciones para que las autoridades, pues de alguna manera, no queden tan mal, ¿no? Y entonces, justamente eso es algo que nosotros hemos señalado, ¿no? La justicia no es materia de conciliación, sino tiene que haber recomendaciones claras, concisas, y es donde, de alguna manera, pues ha estado mal en este sentido en estos dos periodos de las comisiones, ¿no? Y creo que hay un asunto importante, Belén, Enrique, la elección ha sido parte también de cuotas partidistas, ¿no?, entre principales fuerzas políticas. Y creo que eso es algo que de alguna manera empantana o ha empantanado justamente en estos dos periodos preliminares y que también podría empantanar este proceso. Ahora, Juan Carlos, ¿cuáles consideras tú que son hoy por hoy los elementos más preocupantes de la comisión? Mira, Belén, por un lado, el tema, yo creo, de que la justicia no es no es conciliable, es decir, tiene que haber una veracidad en las recomendaciones, también tiene que haber un perfil sumamente comunicativo de parte de del ombudsman, es decir, en algunos otros tiempos, por ejemplo, se veía que las recomendaciones no se cumplen per se, las recomendaciones se cumplen con mantener el tema en los medios de comunicación por parte del ombudsman, y eso pues obviamente en estos casos, en estos dos periodos ha sido nulo, ¿no? Y otra cosa es también que la comisión debe estar al lado del pueblo, como su nombre lo dice, ombudsman, que proviene del sueco, y que esta comisión no ha estado en estos últimos dos periodos de 10 años cerca de la gente, ¿no? Por decir algo, el caso del Zapote me parece que es un caso muy interesante de ver cómo se ha posicionado la comisión frente a esta situación. Y por último, pues lo que decía ya Enrique, que la comisión debe ser relacional con la sociedad civil
para generar gobernanza, y que no lo hemos visto. La sociedad civil ha sido un grupo pequeño de organizaciones a modo, y que pues de alguna manera las ONGs legítimas que están cerca de la ciudadanía pues han quedado fuera de esta relación de trabajo. Y Juan Carlos, ¿hasta qué punto se puede de alguna forma descuotizar la elección? Porque recordamos el caso de la auditoría, pero otro que se me viene en mente es la elección de los famosos comisionados del ITEI. También un buen proceso más o menos, ¿no? Que tuvo sus dificultades en un principio, pero que al final creo que el examen, los reactivos, todo lo que se calificó más o menos estuvo apegado a lo que se esperaba, y terminó habiendo pues una fichita del PAN y una fichita de Movimiento Ciudadano. ¿Es posible realmente que lleguemos a un ombudsman que no tenga alguna correa política? Pues es complicado, es sumamente complicado. Sin embargo, creo que debemos de empezar pensando en los perfiles, ¿no? Un buen perfil que provenga de la sociedad civil y que tenga experiencia en la defensa y promoción. Ya como tú lo decías, yo coincido plenamente con eso, que sí tenga experiencia en una trayectoria probada, sobre todo en eso. Creo que es muy importante tanto en la defensa como en la comunicación de los derechos humanos, y también que el proceso se lleve a cabo con tiempo, no a la carrera y no a modo de algún candidato, que se transparente todo el proceso, y que también en un momento dado que sean públicas las sesiones del Congreso donde se decida todo del diálogo y la decisión de la elección, así mismo que los diputados den ese voto razonado de la elección, ¿no? Porque recordarás, hace 10 años el proceso fue cerrado, a puerta cerrada, no pudimos entrar nadie a la sesión del Congreso, y bueno, pues se hizo al nivel de fast track, y bueno, pues en este caso creo que estamos en otra circunstancia política que podría permitir mayor sensibilidad, por ejemplo, de parte de los diputados. Y antes o después de la elección, pensar también, Juan Carlos, en alguna reforma institucional de la comisión, es decir, tal vez pasar de un modelo como el actual, que ya me parece excesivamente burocratizado y con poca relación con la sociedad civil, a tal vez un modelo como el sudamericano, de Defensoría del Pueblo. No sé, ¿tú crees conveniente también tocar institucionalmente la comisión? Yo creo que es sumamente importante hacer una reforma profunda de la comisión hacia un modelo mucho más relacional, hacia un modelo incluso también, yo diría, mucho menos jurídico, mucho más integral, en la cual sea tanto importante la parte de las recomendaciones como sea muy importante también el trabajo, por ejemplo, con los derechos económicos, sociales y culturales, y que en ese sentido es fundamental que en ese modelo, por ejemplo, estoy pensando en el modelo de la Comisión de la Ciudad de México, donde esa amplitud temática y esa forma no solamente es una comisión exclusivamente de recomendaciones y de seguimiento, sino mucho más proactiva en materia de educación y de campañas con la sociedad civil. ¿Cuándo y cómo nos perdimos de esta comisión que nació con ese espíritu de defender al ciudadano, Juan Carlos? ¿Y cómo fue también que los partidos políticos terminaron poco a poco también en este reparto de cuotas al interior de la comisión? Yo creo que, mira, pues esto fue entre 2003 y 2004 cuando se da esta primera elección, bueno, cuando don Carlos Barba, y a partir de ahí la comisión se empieza a alejar mucho de la ciudadanía. Las organizaciones civiles empezamos a perder la desconfianza. Ya estamos hablando de más de 13 años, ¿no?, de esta situación. Y por supuesto se tuvo alguna esperanza en el momento de la elección de 2007, pero pues después de llegado el perfil de esta persona, bueno, pues ya obviamente la sociedad civil supo que ya era en ese momento un caso perdido el trabajo en esta comisión, ¿no? Juan Carlos, y bueno, última de mi parte, ¿habría que ponerle un límite de mandato, pensar en un poquito constreñir al nuevo ombudsman de alguna forma? Porque pues el actual se quedó su buen rato. Claro, pues sí, eso podría ser parte de la misma reforma, ¿no? Una reforma en la cual no fuera tan fácil la reelección para un segundo periodo, sino que se diera una suerte de revocación de mandato, en el cual también las organizaciones ciudadanas en un consejo mucho más fuerte pudieran permitir que esta no fuera tan directa la renovación de un periodo al siguiente, ¿no? Sino que esté todo el tiempo en los medios de comunicación y se transparente ese proceso,
Y yo creo que es muy importante eso, un consejo fuerte y un consejo ciudadano sumamente activo y proactivo en los medios. Claro. Ahora, Juan Carlos, ¿qué perfil debería de tener el nuevo titular? Bueno, sin duda, me parece que Belén debe tener un perfil de mucha experiencia de trabajo en organismos, ya sea en organismos públicos, organismos civiles, un conocimiento importante, por ejemplo, de la defensa tanto nacional, de los nuevos cambios que ha tenido el sistema de procuración de justicia. También debe conocer muy bien el sistema internacional de defensa y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Sin duda, estoy claramente, creo que la experiencia es una trayectoria fundamental para ello. De lo que tú conoces, Juan Carlos, la estructura, visitadores, los que trabajan en derechos humanos al interior de la comisión, ¿crees que esa estructura está dando resultados o también habría que darle una sacudida? Yo creo que hay que darle una sacudida, sin duda, por el tema también de, por ejemplo, hay que darle mucho más fuerza al tema de una visitaduría indígena, ¿no? Para asuntos indígenas, que de alguna manera ha quedado un poquito de bajo perfil, así como también, por ejemplo, en el tema del derecho al medio ambiente sano, el tema del derecho al agua, que sabemos que tenemos graves problemáticas y una recomendación histórica por ahí incumplida por los municipios metropolitanos en el tema de Santiago, y que pues sin duda en una renovación de las visitadurías ya hay que darle mayor peso a este tipo de problemáticas. Y las regiones, ¿no? Que también está muy centralizado todavía el trabajo de la comisión, ¿no? Por supuesto que sí, hay que ampliarlo mucho más hacia afuera. Claro. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias a ustedes, al contrario, Belén, Enrique. Muchas gracias, Juan Carlos Páez, integrante de Pensamiento y Estrategia Social. Es complejísimo el asunto de la comisión, por supuesto que no, que esto no tiene, Alberto, y retomando la conversación contigo, no solo tiene que ver con cambiar una cara, tiene que cambiar todo un modelo que, como decía Juan Carlos, ha ido perdiendo peso, ha ido perdiendo credibilidad, y que es el momento también porque tal vez mucha gente ahorita no le da tanto peso, Alberto, pero tal vez es muy importante recordar lo que significa que exista un ombudsman, alguien que nos defienda en materia de derechos humanos, porque pues lo hemos perdido con el tiempo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que los diputados se aprovechan de que la ciudadanía lamentablemente conoce poco de los derechos humanos. Eso también ha sido una omisión de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos, dentro de sus atribuciones, tienen hacer un trabajo de difusión de lo que son los derechos humanos, y bueno, no hemos visto que ese trabajo exista, ¿no? Otra cosa importante es que el nuevo presidente tiene que ser alguien que esté totalmente desvinculado de los círculos de poder. Esto tiene que ver con que en México y en Jalisco el actor que más viola derechos humanos es el propio gobierno. Entonces, alguien que está vinculado al gobierno es como alguien que es juez y parte de un proceso de violación de derechos humanos. Y si ya los vemos en análisis ya directo, pues por ejemplo, desde las fiscalías hasta todo eso, ¿no? Sí. O sea, ahí puede haber protección a este conflicto de interés. Definitivamente. Es por eso que tiene que ser alguien totalmente autónomo. No solo el presidente, obviamente toda la comisión tiene que ser alguien totalmente autónomo para evitarnos este tipo de problemas, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa y estamos regresando ya para concluir. Nada más antes porque nos queda un minutito, Sí. Yo creo que también ahí sería importante, Alberto, tratar de bajar un poquito las expectativas, porque a veces pensamos que tras estos procesos van a surgir grandes personajes y siento que cuando llega el final, por eso le preguntaba eso a Juan Carlos Páez, que es, siento que al final los partidos políticos siguen resistiéndose. O sea, cuando ya aparece, y aquí el proceso del ITEI trajimos a las dos partes, ¿te acuerdas? Lo discutimos, dijimos, esto no puede salir mal. Y se involucra personajes con mucha credibilidad. Y al final uno que trabajaba en la administración de Zapopan, es decir, claro, de tener que mostrar las cuentas a fiscalizarlas, pasa directamente. Y otro que trabaja en un partido político directamente. Entonces, claro, no sé si es posible, ¿no? Yo creo que salga alguien que no esté vinculado a partidos. Es difícil, el cinismo es enorme. Ahora ya también lo vemos con el Sistema Nacional Anticorrupción, que nació sin dientes, ¿no? Entonces es realmente muy difícil, pero bueno, creo que tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón. Hay algunos ejemplos positivos, por ejemplo, en la última elección del auditor superior del Estado de Jalisco, se logró que ya no fuera electo alguien por dedazo, ¿no? Sí. Digo, se puso un suplente
pero al menos ya no siguió a alguien que era el mismo o que estaba vinculado a él. Entonces, hay algunos índices o algunas que nos dicen que podemos entrarle, que podemos mejorar al respecto. Vamos al corte, Belén, y ahora regresamos. Sí, al último bloque. A tan solo 5 meses de concluir su segundo periodo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián habla de la tortura, un delito de lesa humanidad que prevalece en el Estado y donde el papel del organismo defensor, asegura, ha sido relevante para que las autoridades reconocieran la existencia de esta práctica. El ombudsman resalta que Jalisco es el estado que más quejas recibe, lo cual posiciona a nuestra entidad a nivel nacional con mayor cultura de la denuncia. A lo largo de su administración ha recibido críticas por parte del organismo de sociedad civil, de activistas que acusan desatención, simulación y pocos avances en varios temas, mientras que el presidente menciona que respeta su libertad de expresión, mas no su opinión, debido a que sus críticas no están basadas en la verdad, sino en subjetividades. No hablan con datos y con cifras. Todo en lo que se ha avanzado está en la página de internet, concluyó Felipe de Jesús Álvarez. Continuamos en Perspectivas, la charla esta noche con Alberto López, integrante de la plataforma Tómala, un colectivo que además, Alberto, hay que decirlo, pues se ha estado pronunciando, ya no lo decía hasta el inicio de este espacio, en torno a esta elección, esta futura elección de presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y lo hablábamos también, otro de los aspectos fundamentales de esta comisión, sin duda alguna, son las recomendaciones. Al final, digamos, la razón de ser, ¿no? El paso final de esta comisión. Y hasta ahora son simples recomendaciones, bueno, no sé si llamarlas simples, pero bueno, son recomendaciones. Y hay quienes incluso se han pronunciado por volverlas vinculantes. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Nosotros estamos de acuerdo en que sean totalmente vinculantes. No podemos seguir apelando a la buena voluntad de los gobernantes a los que se les da una recomendación y dicen, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Tiene que haber un castigo al respecto. No puede ser que Jalisco siga siendo el segundo o tercer estado donde más feminicidios hay, un estado donde hay 20,000 desaparecidos, donde se sigue criminalizando a las personas que se quieren casar que son del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, por supuesto que tiene que haber un fortalecimiento en la Comisión Estatal, definitivo. ¿Hay algunas comisiones, que operen así ya con recomendaciones vinculantes? No que sea de mi conocimiento. Yo creo que es un proceso que tiene que iniciar pronto para que en todas las comisiones estatales esto sea ya como un imperativo. Hay estados en donde la situación de violación de derechos humanos es terrible, en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, y estas comisiones que son ciudadanas tienen que tener ese poder para hacer un buen contrapeso a las personas que están en el poder, que es algo que actualmente no tenemos, ¿no? Están cooptadas por los círculos de poder. Exacto, porque digo, el modelo en México ha sido sobre todo de recomendaciones, fue la forma de abrir al régimen de alguna forma. El modelo sudamericano de defensor del pueblo es más bien colocar sobre todo abogados para demandar al Estado y hacerlo a través de los tribunales. Donde se han logrado vinculatoriedad, Belén, Alberto, es en Europa. Los defensores del pueblo, lo que les llaman también síndicos de derechos, han logrado cierta representación porque también se vuelve muy caro no obedecer lo que dice el síndico, lo que dice la comisión. El caso en Jalisco es que se volvió tan ilegítima de alguna forma la comisión que ya ahorita no hacerle caso pues les importa nada. Claro. Yo creo que sí es importante pasar un modelo de recomendaciones, no sean recomendaciones, de obligaciones y decir, oye, si tú funcionario no cumples en determinado tiempo, pues enfrentarás ciertas consecuencias penales, porque creo que es la forma de disuadir comportamientos en un momento como el actual, ¿no? Habrá que ver qué tipo de sanciones o lo que sea y cuáles, pero sí, creo que es fundamental. Sí, exactamente. Incluso hay gente que está tan decepcionada del trabajo de la comisión que se están pronunciando para que desaparezca, ¿no? Lo cual nosotros consideramos que sería terrible. No puede desaparecer una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sí se puede fortalecer, se puede refundar, se puede hacer realmente ciudadana y pues darle los elementos para que sus recomendaciones pues no sean solamente eso, recomendaciones, sino obligaciones. Porque luego lo que pasa, Alberto, y lo hemos visto, Enrique, también con otros procesos de elección, que los verdaderamente buenos, ¿no?, capaces, que están interesados en poder defender los derechos humanos, pues mejor ya no participan porque son procesos tan viciados
que como para qué entrarle a hacer el caldo gordo a los políticos, ¿no? Sí, sí. Incluso en la comisión estatal ha habido consejeros ciudadanos que han estado dentro de la comisión y se sienten tan decepcionados del trabajo que hay ahí que prefieren salir. Prefieren salir y además salen, pues no sé, muy decepcionados y además con una pésima relación con las personas que estaban en la comisión. Entonces, pues sí, o sea, lo que dices es que la gente que está dentro también tiene que tener pertenencia hacia la comisión, ¿no? Tiene que haber un vínculo entre ciudadanía y comisión estatal. Y también de quien esté, mucha valentía. Porque ya lo decía Juan Carlos Páez, que pues sí ha sido el ombudsman alguien muy acomodaticio a los intereses del momento. Lo fue con el PAN, ahora lo es con el PRI. Y necesitas a alguien que, como tú decías, que hable de los desaparecidos, que hable también, por ejemplo, que todos los días se vulneran derechos de niñas violentadas sexualmente por no cumplirse la NOM 046, que sea valiente. Y para eso necesitas a alguien que diga, me voy a aventar, como se dice, el tiro, claro, los siguientes años de pelearme con quien me debo de pelear. Y esa persona no es fácil de encontrar. Bueno, sí. Más el momento que vive actual, ¿no? Claro, el antecedente lo tenemos con Guadalupe Morfín, ¿no? Que de alguna manera sí defendió algunas causas, sí se enfrentó. Y ve lo que te hizo ahorita Alberto, ¿no? Pues fue difícil, con Francisco también. Claro, totalmente. Bueno, más con Paco que con Alberto, ¿no? Fue una relación evidentemente nada cordial, pero además de muchos riesgos también, ¿no? Con el tema de las cárceles, con el tema del Chapo, es decir, que cuando realmente le quieres entrar a estos temas, es lo que tú dices, hay que tener mucha valentía y estar dispuesto incluso hasta exponer tu propia seguridad, ¿no? O la de tu familia. Y ahí el acompañamiento de las organizaciones es fundamental, ¿no? Para que alguien se sienta arropado de alguna forma. ¿Cómo hacer que la comisión vuelva a tener ese rol con las organizaciones directamente? Incluirlas más, ¿no? Yo creo que tenemos que volver al proceso de elección. El proceso de elección tiene que hacerse mucho más democrático, tiene que estar apegado a la ley, tiene que tomar en consideración la voz de la ciudadanía a través de universidades, de organizaciones, incluso de grupos empresariales, ¿no? Todos somos ciudadanía y todos tenemos algo que decir al respecto. Sobre todo porque la comisión trabaja con recursos públicos. Son 141.700.000 pesos que nosotros aportamos. Entonces es una obligación que la ciudadanía esté dentro de la comisión. También tomando en cuenta la situación en la que están los derechos humanos en Jalisco. No solamente es los homosexuales o la comunidad LGBTI, no solo son las mujeres, también son las personas que viven en zonas apartadas en estos desarrollos urbanos que están hechos terriblemente. Y derechos económicos, sociales, urbanos, ambientales. Los ambientales han crecido mucho, las denuncias por temas ambientales. Bueno, sí, porque hemos visto también pues, una degradación terrible de los recursos naturales en el Estado. Entonces también tenemos un derecho a una vida sana. Entonces, desde ese punto de vista, hay una violación a los derechos humanos de los jaliscienses. Y esos temas yo no tengo conocimiento de que estén tocados por la Comisión Estatal. Sí, ha habido muy pocas recomendaciones en el tema y hay otros asuntos como, por ejemplo, Santiago, que ha pasado prácticamente de noche en el tema de Temacapulín. Igual, Polcitlán. Yo creo que sí, es de un ombudsman que no se quiere meter en problemas, ¿no? Claro. Mejor dejarla pasar. Así y el sueldo también es un asunto importante, ¿eh? Él sí dijo, claro. Yo ganar bien sí. Oye, Alberto, en un minuto porque ya nos tenemos que despedir, ¿qué sigue para estos colectivos que han publicado ya este manifiesto? La última exigencia que tenemos ahora es que la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso nos dé entrada. Queremos hablar con ellos, que armen una mesa de diálogo para exponerles en persona pues, estas exigencias. Como les dije, no pueden hacer caso omiso a algo que lo tienen en físico, lo tienen en su Facebook, en su Twitter. Sí. Y seguramente, porque sabemos, leen los medios, sabemos que saben. Hay que subirles el costo político, que subirles el costo, que es lo que... Gracias, Alberto. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hasta el miércoles, Belén. Enrique, miércoles, 9 de la noche, Enrique Ibarra. Ibarra, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Hasta el miércoles.